Sercreyente.com te ofrece el Evangelio del Día. Del Evangelio de Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Hoy, día 1 de agosto, la Iglesia celebra la memoria de San Alfonso María de Ligorio, uno de los grandes santos de la historia de la Iglesia moderna. Nacido en Nápoles, Italia, a finales del siglo XVII, fundó una congregación misionera, la Congregación del Santísimo Redentor, los Redentoristas, y tras su muerte no solo fue canonizado, sino que fue nombrado doctor de la Iglesia y patrono de confesores y moralistas. A propósito de esta memoria de San Alfonso María de Ligorio, me gustaría compartir contigo 3 reflexiones. En primer lugar, quiero acercarme a la figura de San Alfonso. Nació en una familia noble y además era el primogénito. Por eso recibió una formación exquisita. A los 16 años ya era doctor en Derecho, por lo que pronto se convirtió en uno de los abogados más famosos de Nápoles. Pero un error en un importantísimo juicio, quizá amañado, provocó en él una gran decepción del mundo, una profunda ruptura, y en ese duro trance descubrió su vocación. Su padre, que había soñado para él un futuro brillante, se sintió terriblemente decepcionado cuando escuchó de su hijo que quería ser sacerdote. Tras su ordenación, lejos de las expectativas de su padre, que ya soñaba para él que fuera un gran obispo, se dedicó a misionar entre los colectivos más marginados de la ciudad de Nápoles. Y fue precisamente ese trabajo extenuante el que lo hizo enfermar. Para recuperarse viajó a la costa amalfitana y allí descubrió una terrible miseria humana, moral y religiosa entre los pobres del campo. Y fue precisamente ahí, en medio de esa pobreza, donde sintió una llamada muy especial de Dios a fundar una congregación misionera, que llegara allí donde la Iglesia no llegaba entonces, y lo hiciera con misiones populares, anunciando el amor de Dios. Esa congregación redentorista se extiende hoy por casi 80 países y sigue anunciando la buena noticia de Jesucristo Redentor, especialmente entre los más necesitados. Hoy, como en la vida de muchos otros santos, vemos en San Alfonso cómo una ruptura interior, un momento de prueba, suscitó en él una apertura profunda a Dios. También hemos visto cómo descubrió saliendo de sí mismo, en esas periferias lejos de la ciudad, que Dios le llamaba a ser testigo suyo entre los pobres. Mírate a ti. ¿Has sentido tú la presencia y oído la voz de Dios, especialmente en momentos de prueba?
¿Eres testigo de Jesús en ámbitos de bienestar, finos, ya trillados? ¿O como San Alfonso estás dispuesto a salir, a acercarte a los pobres, a ir más allá, hacia los abandonados? En segundo lugar, San Alfonso es muy conocido por su profunda experiencia espiritual, que lo ha convertido en uno de los grandes escritores de espiritualidad de la historia de la Iglesia. Pocos autores cristianos han tenido tantas ediciones de sus obras como él. La práctica del amor a Jesucristo, la conformidad con la voluntad de Dios, el trato familiar con Dios, las visitas al Santísimo o las glorias de María son solo 5 de las 111 obras que llegó a escribir. Y todas ellas hablan de un amor extremo de Dios por ti, de la oración como encuentro familiar con Dios, del amor que a Jesús le ha llevado a permanecer en la Eucaristía, en el Sagrario, y de ese amor que nos ha mostrado dándonos a su Madre, María, mediadora de infinitas gracias, de la que nunca se dirá lo suficiente. Una y otra vez, San Alfonso plasmará en sus obras su propia experiencia, la de un Dios loco de amor por el ser humano. Quizá 2 frases suyas condensen esta espiritualidad. Dice San Alfonso: ni siquiera nuestros antepasados, que inventaban a los dioses según sus antojos, pudieron imaginar un Dios tan bueno como el nuestro. Dice también San Alfonso: eres un Dios loco de amor. Has querido aparecer ante nosotros como niño en un pesebre, como reo en una cruz, como pan en el altar. ¿Qué más podrías haber pensado para hacerte amar por nosotros? Párate un momento y fíjate ahora en tu fe. ¿Brilla en ella esa experiencia de un amor loco de Dios por ti? ¿O tu fe está demasiado llena de temor y cumplimiento? En tercer lugar, San Alfonso, como he anticipado, es patrono de moralistas. Su teología moral marcó un antes y un después en la historia de la Iglesia. San Alfonso, educado en el rigor, en el temor, vivió esclavo de escrúpulos que atormentaron su alma. Pero fue su experiencia de oración la que le hizo descubrir a un Dios que nunca quiere juzgar y condenar, sino amar. Y en las misiones descubrió como confesor cuánta necesidad tenía la Iglesia de tener sacerdotes formados en una moral que no fuera rigurosa, sino equilibrada, prudencial, misericordiosa, que buscara siempre el bien de las personas, eso que se ha dado en llamar la benignidad pastoral. Con esa gran obra de la teología moral, San Alfonso ayudó a que la Iglesia se apartara del rigor y ofreciera el Evangelio como una buena noticia de salvación, de libertad, de paz. Pregúntate, ¿vives el Evangelio como una fuente de normas que te llevan al temor y al escrúpulo y te encierran en ti mismo? ¿O como una buena noticia de amor, de libertad, de paz, que te lleva a comprometerte y a ser más radical en tu entrega? Pues que en esta memoria de San Alfonso María de Ligorio descubras en tu oración la locura amorosa de Dios, la ternura de María, la liberación que Dios desea para ti lejos de todo rigor y escrúpulo, y esa llamada que tiene Jesús para que tú también seas como Él, misionero entre los más abandonados. Señor Jesús, a veces me enredo en miedos y escrúpulos. A veces soy muy riguroso en juicios con mis hermanos. Hoy te pido que, como San Alfonso, descubra tu inmenso amor, tu misericordia con todos tus hijos, y al mismo tiempo acepte tu llamada a ser misionero de tu buena noticia.